Estamos con César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, para la entrevista de hoy. Buenos días, César, un placer tenerte aquí para poder conversar un poco sobre el mensaje presidencial. Buenos días, Lucho. Para mí un placer, agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes. La primera pregunta tiene que ver con lo que dijo el presidente Vizcarra el día sábado. Si bien es cierto, mencionó poco sobre educación, el conjunto del discurso ha planteado muchos desafíos a la educación. ¿Qué te parece lo más destacado de lo que le escuchamos al presidente? Exactamente como dices, si bien la parte específicamente educativa puede haber sido breve, el espíritu general del discurso impele al mundo educativo a responder en varios terrenos, ¿no? El énfasis que ha puesto el presidente en los problemas de desarrollo institucional del país y de la crisis política que vivimos, y el énfasis que ha puesto el presidente en los problemas, por ejemplo, de violencia de género en el país, son dos cosas que están directamente entroncadas con las tareas educativas. Y esto es, una oportunidad para que quienes estamos en el mundo de la educación insistamos que la educación no es que aprenda matemática, que aprenda geografía o que aprenda en X, Y, Z, sino que la educación es acerca de construir personas individuales, libres, dignas, que se relacionan con otras personas en una comunidad democrática que se estructura institucionalmente de una determinada manera en el imperio de la ley y la vigencia de nuestras instituciones. Esa crisis política a la que ha hecho referencia el presidente se traduce en enfatizar desde el mundo de la educación el rol de la formación de las personas como ciudadanos responsables, sujetos de derechos y de obligaciones en una sociedad democrática. Desde ese punto de vista hay un contenido profundo, un desafío profundo al mundo de la educación en el discurso presidencial. Ahora cuéntanos, César, ¿cuáles te parecen que han sido las ausencias más importantes en el discurso presidencial? Bueno, desde el punto de vista de la parte específicamente educativa, yo creo que hay un par de cosas que valdría la pena anotar. Y aquí quiero subrayar que esto es una opinión más personal porque todavía no lo hemos discutido en el Pleno del Consejo. La primera cosa es, creo que el contenido de las cosas que se mencionan es un contenido que probablemente todos estemos de acuerdo. La importancia de fortalecer el mérito profesional en la carrera docente, la importancia de fortalecer el rol supervisor del Estado en la educación superior y avanzar en la reforma iniciada por la ley universitaria hace 4 años. Yo creo que esas cosas probablemente todos más o menos estamos de acuerdo y eso no es mayor problema. La pregunta es cómo todas esas piezas en realidad se articulan en una gran política educativa que contribuye a lo que mencionábamos antes, es decir, a construir esta república de ciudadanos que el país tiene, ha tenido problemas durante los 200 años, casi 200 años de existencia. Creo que esa parte es la parte más débil. Es la parte más débil en el sentido de cuál es la orientación de la política educativa en general, la que creo que está, no es una deficiencia de este discurso en particular, creo que es algo que venimos arrastrando ya desde hace bastante tiempo. La falta de nortes claros en la política, que a fin de cuentas la política es eso, es darle dirección al país, no solamente hacer cosas, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver con las prioridades. Tenemos al 2021 a la vuelta de la esquina, sabemos que no se puede hacer todo a la vez. ¿Qué priorizarías? Eso creo que está asociado por lo menos a un par de cosas que me parecen importantes. Una primera, utilizar los 3 años que tenemos en este gobierno, los 3 años que tenemos por delante, como un espacio para reflexionar un poco más también sobre las cosas. El debate educativo, sobre todo en los últimos años, no ha sido un debate, ha sido, confrontación, no ha sido diálogo, no ha sido espacio de aprendizaje, donde, pongámonos de acuerdo hacia dónde queremos ir, ¿no? Y creo que hay temas complejísimos que necesitan de una mirada reflexiva, detenida, como por ejemplo el tema de la organización general del sector. ¿Cómo deben separarse funciones? Nosotros en los últimos años hemos aprendido en la educación universitaria que el supervisor no puede ser el supervisado, que tienen que ser independientes. Y en la educación básica no. Parece que no hemos aprendido esa lección, no la hemos trasladado a la básica. ¿Cómo deben organizarse las funciones? ¿Cómo deben separarse las funciones para que el sistema funcione? ¿Cuál debe ser el rol del ministerio? ¿Debe seguir siendo un rol centralista que decide y prescribe y todos los demás tienen que hacer lo que el ministerio dice? ¿O más bien debiera ser un rol rector y de habilitación y de construir condiciones para que los actores locales puedan operar?
Esas discusiones las tenemos que tener y ponernos de acuerdo hacia dónde debemos ir. Y esas que tienen que ver con la organización general del sistema, y la estructura y la gobernanza del sistema, son discusiones complejas que no las podemos resolver en 3 días y tomar una decisión y actuar. Entonces estos 3 años pueden servir para avanzar en cosas como eso. En cosas como repensar mejor el tema del financiamiento de la educación. En los últimos años el gasto público por estudiante se ha elevado de modo importante. Hoy estamos en una situación fiscal que no parece muy auspiciosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo debemos asignar los recursos? Eso es una gran discusión, cómo podemos mejorar, aumentar la cantidad de recursos, pero además cómo podemos usarlos mejor. ¿Cómo podemos hacer, aprender algunas lecciones en el terreno de la ley de reforma magisterial y qué ajustes habría que hacer? Son cosas que hay que darnos tiempo, más allá de las urgencias que con seguridad el Ministerio va a estar atendiendo de la mejor manera que puede, ¿no? Una cuarta pregunta tiene que ver con las condiciones. El Ministerio es una organización enorme, complicada, lenta y pesada. Para hacer las cosas que tú planteas, algunas cosas tendrían que cambiar. ¿Por dónde empezarías? Efectivamente, el Ministerio es una organización compleja y pesada y que se ha hecho más compleja y más pesada en los últimos años, ¿no? Si uno mira la planilla del Ministerio, ha crecido muchísimo, porque ha crecido muchísimo la función de intervención del Ministerio sobre los espacios locales. Eso hay que empezar a desmontarlo, digamos, porque no es la mejor manera. Esos recursos deben estar transferidos a los espacios locales, ¿no? Porque no es la mejor manera. Un superministerio con, digamos, un equipo que se encarga de tratar de garantizar de que las cosas funcionen como el Ministerio quiere, no ha funcionado nunca en ninguna parte, no tiene por qué funcionar acá y no es la mejor manera de operar. Digamos, creo que un sistema complejo como el sistema educativo más bien necesita crear condiciones, habilitar condiciones en los espacios locales para que las cosas funcionen. Pero de nuevo, ese es un proceso complejo que no se puede desmontar de la noche a la mañana, porque al desmontarlo se pueden caer un montón de cosas de las cuales depende la prestación del servicio hoy día. El servicio hoy día está muy asociado a este tipo de funciones. Entonces, iniciar ese proceso de un ministerio más centrado en la política y en el currículum y que deje en el espacio local la mayor parte de las decisiones, ese proceso que hay que empezarlo ya. Hay otras cosas, ¿no? Hay muchas urgencias. El tema de infraestructura escolar es un problema, pero que es un problema que sobrepasa largamente al Ministerio. Porque para empezar hay un problema de saneamiento físico-legal de prácticamente todos del 70% de los predios donde operan los servicios educativos. Y eso no es un problema que el Ministerio solito vaya a manejar. Entonces hay que empezar a mover esos temas grandes y no solo dejarse ganar por las urgencias que hay miles, ¿no? Y que el Ministerio suele estar arrastrado por su propia dinámica y lo que creo que tiene que hacer es empezar a salir de esa dinámica, al menos en algunos espacios dentro del Ministerio, lo cual quiere decir repensar algunas funciones, ¿no? El Ministerio tiene que recuperar su función de mirar estratégicamente al futuro de la educación para ver hacia dónde vamos. Esa función de planificación estratégica está totalmente perdida y sustituida por una lógica de intervenciones que realmente no es la función del Ministerio, ni en el marco legal del país, ni en ningún esquema sensato de gestión, ¿no? Por último, César, dicen que los tiempos políticos no son propicios para hacer reformas. Sin embargo, ¿tú crees que tenemos motivos para la esperanza? Creo que hay motivos para la esperanza en 2 o 3 planos. Para empezar, una de las cosas que creo que nos está faltando mucho en la educación es reconocer que a pesar de todo hemos estado mejorando. En las últimas 2 décadas y tanto, la educación peruana ha mejorado, está lejísimo de donde quisiéramos que esté. No es que esté bien. Es como si alguna vez lo graficábamos así conversando con un colega, es como si hubiéramos subido 10 pisos, pero en realidad estábamos en el sótano 10 y recién hemos alcanzado el piso, ¿no? Entonces, pero ese esfuerzo inmenso y esa mejora inmensa de las últimas 2 décadas creo que no debe perderse. Entonces, hay un rumbo de mejora y hay cosas que hemos hecho para mejorar y eso, digamos, la experiencia nos muestra que podemos mejorar y eso es fuente de optimismo. La segunda fuente de optimismo que creo que existe es que hay un contexto político muy difícil, pero en el cual está surgiendo creciente conciencia
de la necesidad de desarrollar institucionalmente al país como una república democrática compuesta por ciudadanos con derechos y con responsabilidades. Que esa idea esté empezando a cubrir, a centrarse o a ubicarse en el centro de la discusión política del país, ayuda a reforzar cuál es el sentido de la educación. El sentido de la educación no es, yo en mis tiempos estudié con el libro de historia de Pons-Munzo y la gente sabía qué día era la fecha de tal batalla, ¿no? Ese tipo de discusiones creo que hay que dejarlas de lado, y lamentablemente las hay, y recordar cuál es el sentido profundo de la educación como creación, como desarrollo de las personas en una sociedad democrática, ¿no? Entonces creo que hay, y la tercera razón por la que creo que hay que tener esperanza es porque creo que tenemos elementos de juicio para identificar algunos de los nudos que no nos están permitiendo mejorar tan rápido como quisiéramos y tan bien como quisiéramos. Y entonces tenemos un espacio hoy para empezar a discutir cómo desamarramos y rompemos esos nudos, ¿no? Ha sido César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, contestando unas breves preguntas sobre el mensaje presidencial del 28 de julio. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.